Voy a grabar, a poner a grabar. Igual que sí, sí, Javier. Listo. Entonces, como les había indicado, vamos a ver la tutoría de trastornos del movimiento. Esta es la parte uno, es decir, la que corresponde como al RAE de biomédicas. Y el cierre da el abrebocas a lo que serían los clínicos, algo muy general ay, ¿alguno me puede colaborar escribiendo por el grupo, porfis? No, ya empezamos o algo así. O si saben de alguien. Entonces, bueno, estos van a ser el índice. Les hice como una pequeña relación con el caso para que viéramos pues más o menos cómo se relacionaba todo esto que vamos a ver hoy con el caso clínico que tienen. Entonces, como siempre, las referencias. El que más utilicé esta vez es Neuroscience. Si no lo tienen, se los puedo compartir. Tengo el PDF por si alguno lo quiere. Entonces, para dar inicio, ahora sí, a este hermoso tema que es muy chévere, queremos hablarles sobre el movimiento y que entiendan que el movimiento es vida. Mucha parte de nuestra existencia estamos en constante movimiento y simplemente no nos damos cuenta de que en realidad lo estamos haciendo. Se vuelve algo realmente muy automático, de lo que no nos fijamos al inicio o en su finalidad también, pero que sabemos muy bien que esta simple acción es demasiado compleja, con muchas conexiones en nuestro cerebro, pero más allá de eso, que hay una inmensa relación con todo nuestro cuerpo, es decir, con lo que es músculo, corazón, pulmón y claramente pues el ambiente en el que estamos. Ya entrando en materia y como concepto general, el movimiento está clasificado en estas tres categorías. En reflejos, en movimientos voluntarios y en movimientos rítmicos o automáticos. Todo movimiento necesita de un impulso sensitivo y finalmente este impulso me va a llevar a una respuesta motora. Entonces, los movimientos voluntarios son con un propósito, ¿no? Si yo voy a realizar una acción voluntaria es porque yo lo hago con un objetivo en específico. Y básicamente este tipo de movimientos es el desarrollo de lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida, como por ejemplo vestirnos, conducir, tocar un instrumento, escribir, entre otras cosas. En todo momento somos conscientes de la acción que estamos realizando y planificando en qué vamos a hacer después. Los reflejos, entonces, van a ser respuestas rápidas, van a ser respuestas estereotipadas e involuntarias que se producen por transformaciones sencillas como el reflejo miotáctico, que solo requiere la actividad de un arco que entra, una señal propioceptiva, en este caso, por ejemplo, calor, o nociceptiva, y eso nos genera una activación motora que es bastante compleja, digámoslo así, se va a procesar en la médula, después va a ascender por los tractos que revisamos en tallo y en la corteza es donde se va a procesar pues toda esta información y a diferencia del movimiento voluntario, que sí requiere una actividad un poco más compleja y una participación mucho mayor de la corteza cerebral, de los ganglios del tálamo y del cerebelo, aquí simplemente vamos a tener una respuesta, como les decía, rápida e involuntaria y pues en este caso la respuesta motora ante ese estímulo nociceptivo o propioceptivo que vamos a tener, pues va a ser el de retirada, eso es lo que conocemos como el arco reflejo, por ejemplo. Ya en cuanto a los movimientos rítmicos, se podría decir que es una mezcla de un arco reflejo y un proceso voluntario. A lo que me refiero es que, por ejemplo, cuando queremos caminar, decidimos hacer esa acción, empezamos el movimiento, pero con el transcurso de la caminata, pues no estamos pensando constantemente, uy, vamos a mover ahora este pie de esta forma, me voy a inclinar un poco más de esta manera, o voy a mover los brazos de forma rítmica, sino simplemente caminamos, ¿cierto? Como que se vuelve un poco automático. Solamente se vuelve consciente una vez queremos finalizar nuestra acción o cuando encontramos, por ejemplo, pues un obstáculo como una piedra gigante en el camino y somos conscientes nuevamente de que debemos esquivarlo o pues si ustedes van a parar o lo que sea. Teniendo en cuenta todo esto que ya vimos,
podemos hablar un poco más a fondo sobre aquello que nos permite tener una mayor organización del movimiento, que van a ser nuestras cortezas motoras, la corteza motora primaria y la corteza motora suplementaria, además de la corteza premotora. Entonces, recordando un poco, recuerden que la corteza motora primaria, situada en la circunvolución presental, área 4 de Brodmann, es la corteza capaz de provocar movimientos simples con una estimulación eléctrica de mínima intensidad. Aquí es donde van a estar representadas topográficamente las distintas partes del cuerpo, es decir, el homúnculo motor de Penfield. Eso va a ocupar una mayor superficie en cuanto a las zonas que van a intervenir en movimientos que van a requerir sobre todo precisión, como la mano, la cara o los órganos de la fonación, y con mayor versatilidad de movimientos. Por eso este homúnculo o esta representación que hemos visto tanto tiene pues una cara, un rostro muy, muy grande, los labios y los órganos de los sentidos son grandes, las manos son grandes también, por esta representación que les di. La corteza premotora, entonces que la tenemos acá señalada, se sitúa justo delante de la porción lateral de la corteza motora primaria. Forma parte del área 6 de Brodmann, como se los coloqué aquí, y la estimulación de esta corteza nos va a producir movimientos de grupos musculares. Entonces ya no hablamos como tal de un segmento, sino de un grupo muscular en específico. Entonces, el objetivo es dar lugar a patrones de movimiento un poco más complejos que los patrones que originamos en la corteza motora primaria. Por ejemplo, su contenido puede constituir en colocar los hombros y los brazos de una manera en la que ustedes quieran, de modo que las manos adopten la orientación adecuada cuando se quiere realizar una tarea en específico. Entonces, por ejemplo, no sé, en este momento, si yo les dijera como seguramente están todos mal sentados, no están con la espalda recta, no están con la espalda apoyada sobre el espaldar, el computador a 90 grados, uno como que es consciente de que está mal sentado y se reacomoda, se acomodan los hombros rectos, no sé si tienen las sillas, ese reposabrazos, pues entonces los pondrán ahí. Todo esa modificación, esa activación de los grupos musculares específicos y de la complejidad del reacondicionamiento como tal de mi postura en este ejemplo, lo va a hacer la corteza premotora. Para cumplir esta misión, entonces la parte más anterior del área premotora, es decir, como hablamos de más anterior hacia el polo frontal, es la que va a crear antes una imagen motora, entre comillas, del movimiento muscular total que vaya a efectuarse. Entonces uno primero tiene como un imaginario de cómo, por ejemplo, devolviéndome al ejemplo de la postura, ustedes se imaginan pues cómo deberían estar sentados y ya luego se efectúa la acción. Posteriormente, en la corteza premotora, en la parte más posterior, esta imagen, lo que les decía, entonces va a excitar cada patrón sucesivo de actividad muscular que necesito para la realización de la reacomodación. Esta porción posterior de la corteza premotora va a enviar impulsos directamente a la corteza motora primaria, que está justo ahí al ladito, para activar esos músculos, o lo más frecuente, que es a través de los ganglios basales y el tálamo, hasta regresar a la corteza motora primaria. Entonces, todo este sistema de retroalimentación es lo que veremos también más adelante en las diferentes vías, la directa, la indirecta y la hiperdirecta. Cuando hablamos de la corteza suplementaria, entonces, que encontramos en la porción más medial, en el área 6 también de Brodmann, cuando tenemos una estimulación de esta área, ya requerimos una mayor intensidad, por ejemplo, para activarla, y suele ocasionar generalmente activación muscular bilateral. Casi siempre de los miembros superiores, también nos ayuda a planificar los movimientos, tanto en lo que se refiere al plan de ejecución de una acción como el plan de coordinación postural, lo que les decía ahorita, y se va a activar cuando hay una intención de movimiento, sin que haya un estímulo externo, como por ejemplo cuando memorizamos secuencias de algún movimiento para realizar una acción motora. Entonces, como base para el control motor más fino,
de los brazos, por ejemplo. Aquí vamos a tener a cargo esta área premotora y la corteza motora primaria, pero además la suplementaria si nosotros queremos realizar un movimiento muy preciso, como por ejemplo escribir. Y para que todo esto, pues partiendo de la definición básica que acabamos de formular, es importante saber que cada uno de los componentes del movimiento pues va a tener un control específico en cada una de las estructuras que componen nuestro sistema nervioso. Haciendo énfasis en lo que es el control voluntario, encontramos que al ser de una complejidad mayor, que los reflejos o los movimientos rítmicos necesitan no solo de la actividad, por ejemplo, de lo que es el tallo cerebral, del tálamo, de los ganglios basales o de la médula, sino también, por ejemplo, del cerebelo y la corteza, pues es que vamos a tener, lo importante de eso es que vamos a tener como un recorrido, ese sistema de retroalimentación del que les hablaba, que va a ser reconocido por tener dos puntos de corte importantes, de control motor específicamente. Entonces, vamos a tener la motoneurona superior y la motoneurona inferior. Este es el sistema entonces de retroalimentación que les decía. Si se dan cuenta, aquí tenemos todo lo que es el tallo cerebral conectado con ganglios basales. Y bueno, aquí no se ven, pero por ejemplo, de los ganglios pasarán seguramente a la corteza motora primaria, a la suplementaria, a la premotora, y eso se va a estar retroalimentando constantemente cada vez que nosotros realizamos un movimiento. Entonces, dentro de los centros neuronales del movimiento, los conjuntos o lo que conocemos como centros neuronales van a ser los responsables pues de ese control del movimiento voluntario y lo podemos dividir en cuatro subsistemas que son altamente interactivos. Entonces vamos a tener circuitos locales de la médula espinal y del tronco encefálico, las vías descendentes, el cerebelo y los ganglios basales. Y cada uno de ellos va a hacer una contribución especial sobre el control motor. Aquí yo les coloqué como en negrita qué es lo más importante de cada uno. Pero entonces para profundizar un poco tenemos que el primero de estos subsistemas es el circuito local de la sustancia gris de la médula y del tegmento del tronco encefálico. Que acuérdense que yo les decía en la tutoría de tallo que el tegmento es el que va a llevar todas esas fibras que son motoras y está en la parte ventral del tallo. Dentro de las células que son relevantes en esta vía, vamos a encontrar las motoneuronas inferiores que van a inervar a los músculos, sobre todo de la cabeza y el cuerpo respectivamente, pero además de estas neuronas de circuito local que me constituyen una fuente pues importante de las afecciones sinápticas a las motoneuronas inferiores, vamos a tener que en este circuito es muy importante sobre todo los aspectos de coordinación, porque como mencionamos, ellas van a recibir las aferencias sensitivas y proyecciones descendentes desde los centros superiores, es decir, la corteza y los ganglios, permitiendo que el movimiento se dé de forma pues organizada. Y a todo este sistema es lo que vamos a llamar la vía final común, que como dato curioso fue descrita como por Charles Sherrington, por si le sirve, no sé si saldrá la pregunta de sociohumanismo o algo así. En el segundo sistema, entonces vamos a encontrar las motoneuronas superiores. Estos axones de estas motoneuronas van a descender para hacer sinapsis con las neuronas del circuito local, es decir, con las motoneuronas inferiores. Esa sinapsis va a ser directa. Este tipo de neuronas, ya hablando del segundo circuito, van a ser esenciales para poder iniciar el movimiento, para las secuencias también espacio-temporales complejas de los movimientos hábiles y para la regulación del tono muscular. Entonces, en este circuito es importante que hablemos de lo que es la corteza motora primaria, que es el área 4 de Brodmann, y el área 6, que era la corteza premotora, porque esas proyecciones corticales que van del lóbulo frontal y descienden son esenciales en lo que es planificación, iniciación y la dirección de cada secuencia de movimiento voluntario que involucre la cabeza, el tronco y las extremidades. Además, vamos a tener también involucrado aquí lo que es la circunvolución del cíngulo, que va a ser encargada sobre todo de las emociones a través de la musculatura facial. Entonces,
Ya como tocamos este tema de motoneurona superior e inferior, pueden imaginárselo como si la motoneurona superior fuera el capitán del barco y la motoneurona inferior van a ser los tripulantes. Entonces, cuando veamos las afecciones, van a poder hacer una relación de qué es lo que pasa cuando mi capitán no está, yo no tengo quien me comande, quien me dé las instrucciones, quien me regule, y por el contrario, cuando yo no tengo tripulantes, yo no tengo quien me hace el barco, quien me haga, no sé, las tareas que hay que realizar, sino solamente está el capitán ahí solito y pues a quien le doy las instrucciones. Los otros dos, el tercer y el cuarto subsistema del que les estaba hablando, que aquí este diagrama resume un poco lo que estamos mencionando. El tercer subsistema es el cerebelo y el cuarto son los ganglios basales. Ambos son vías diferentes, que son un poco más complejas porque no tienen un acceso directo a las neuronas del circuito local, es decir, a la motoneurona inferior ni a las motoneuronas superiores. Por lo tanto, van a ejercer un control sobre el movimiento mediante la regulación como tal de la actividad de las motoneuronas superiores. De esta forma tenemos que el cerebelo, que está localizado sobre la superficie dorsal de la protuberancia, va a actuar a través de sus vías eferentes hacia las motoneuronas superiores, como un mecanismo que va a detectar, entre comillas, como les coloqué aquí, el error motor. Entonces, entre el movimiento que se intentó realizar y el que realmente se realizó. Ese es el error motor más o menos, la definición. Por lo tanto, los pacientes que tengan un daño en el cerebelo, por ejemplo, tendrán errores persistentes todo el tiempo en lo que es el movimiento continuo. En cuanto a los ganglios basales, ellos van a suprimir el movimiento no deseado y van a preparar los circuitos de las motoneuronas superiores para iniciar el movimiento. Entonces, generalmente los problemas que están asociados a los ganglios basales o a esta estructura es la enfermedad de Parkinson y Huntington, que evidencia efectivamente un problema en lo que es iniciación de movimientos voluntarios o alteración y en lo que es el control del movimiento principalmente. Antes de entrar entonces a hablar de los circuitos y demás, les hice como esta acotación en la presentación, que es la relación entre el músculo y la neurona. Entonces, es importante que sepamos que hay una jerarquía como tal entre la localización de las neuronas y la inervación de los músculos, que nos va a proporcionar un mapa espacial de la musculatura corporal. Por consiguiente, cada motoneurona inferior, que sería pues cada una de estas, va a inervar una fibra muscular de un solo músculo y todas las neuronas motoras que inervan un solo músculo, que se denomina un pool o un grupo, pues se van a agrupar en forma de bastón que corre en paralelo al eje de la médula espinal a lo largo de uno o pues varios segmentos medulares. Por ejemplo, los grupos de neuronas que inervan el brazo se localizan, digamos, en el ensanchamiento cervical de la médula y aquellos que inervan la pierna se van a localizar en el ensanchamiento lumbar. Entonces, como les decía, siempre están al mismo nivel. De esta manera, entonces, es que vamos a tener una organización somatotópica de las neuronas motoras en el asta ventral de la médula, que nos permite tener un marco de trabajo en lo que es la comprensión de el control de esa musculatura corporal, en la postura y en el movimiento, de modo que están organizadas pues también en proyecciones descendentes de las motoneuronas superiores. Entonces este esquema me parece muy chévere porque aquí nos muestra, digamos, esta motoneurona inferior que está inervando esta fibra muscular, pues dependiendo del lugar de la neurona que llegue, va a tener una representación del músculo. Entonces aquí hablamos de músculos distales y músculos proximales. Eso es más o menos lo que se veían como en estos punticos, por ejemplo, como ese mapa que les decía somatotópico. La organización entonces del control motor descendente, pues retomando la información que acabamos de revisar. Recordemos también que esta motoneurona superior tiene un objetivo sináptico, que es pues enviarle información o hacer sinapsis con las motoneuronas inferiores y con los circuitos neuronales dentro de la médula, que era lo que veíamos acá.
Entonces, la motoneurona inferior pues va a tener una distribución también somatotópica que nos permite visualizar cómo en la parte más medial de la asta ventral de la médula, como les decía, pues van a estar contenidas las motoneuronas inferiores que me inervan los músculos axiales o proximales de los miembros superior o inferior, dependiendo del nivel medular en el que estemos. Eh, y por lo tanto, pues la gran mayoría de los axones que se proyecten pues desde la corteza em, va a tener eh, un control o van a discurrir a través de pues lo que es la sustancia blanca de la médula y van a terminar en las partes laterales del asta ventral. Entonces, por eso en tallo yo les decía, todo lo que sea ventral o generalmente cuando hablamos de ventral hablamos de movimiento, hablamos de una función motora. Si hablamos ya propiamente de estas vías que les mostraba aquí, que son las córtico-espinales y las córtico-vulvares, vamos a encontrar que las motoneuronas superiores, que están en la corteza cerebral y residen en varias áreas, como pueden ver aquí, están distribuidas y van a estar pues generalmente conectadas del lóbulo frontal o interconectadas y en conjunto lo que van a hacer es planificar e iniciar secuencias pues, de movimiento complejas y de movimiento voluntario. Estas vías, entonces, a través de diferentes áreas corticales, van a recibir aferencias reguladoras desde los ganglios basales y desde el cerebelo, a través de relevos que van a estar en el tálamo ventrolateral y aferencias desde las regiones sensitivas de lo que es el lóbulo parietal. Entonces, si bien a veces se utiliza la frase corteza motora para referirse en conjunto pues, a estas áreas frontales, más comúnmente el término es un poco limitado a la corteza motora primaria, que era el énfasis que les hacía al inicio con las definiciones, y que recordemos que se ubica en la circunvolución precentral y el lobulillo paracentral. Entonces, las motoneuronas superiores son neuronas piramidales, que se van a encontrar en la corteza motora primaria y en cada división de la corteza premotora. Sus axones entonces lo que van a hacer es descender en los tractos córtico-espinales y córtico-vulvales. A lo largo de su recorrido, estos axones pues lo que van a atravesar es el brazo posterior de la cápsula interna para entrar a lo que es el pedúnculo cerebral en la base del mesencéfalo, es decir, acá ya estamos en el mesencéfalo. Estos axones pues luego van a atravesar la base de la protuberancia en donde quedan dispersos entre las fibras pontinas y los núcleos de la sustancia gris y entre estos distintos grupos hasta que se van a unir nuevamente en la superficie ventral del bulbo raquídeo, en donde se van a formar las pirámides vulvares y de ahí se van a decusar. Entonces, por eso recuerden que cuando hablamos de lesiones o este paciente tiene algún tipo de lesión, puede ser sensitiva o puede ser motora, es contralateral, generalmente cuando hablamos de corteza, a el lugar en donde el paciente presenta la afección. Los componentes entonces de esta vía, las neuronas motoras superiores que inervan los núcleos de los nervios craneales, la formación reticular y el núcleo rojo, pues va a ser lo que componga el tracto córtico-vulvar, que va a ir de la corteza hacia el bulbo, por eso se llama así. Y van a abandonar la vía en los niveles pues apropiados del tronco del encéfalo, que en este caso pues va a ser el bulbo raquídeo. También hay una proyección córtico-vulvar que es un poco más grande, que va a terminar entre los núcleos en la base de la protuberancia, y esta proyección se denomina generalmente tracto córtico-pontino. La importancia de esto es básicamente que los axones corticovulvares que gobiernan los núcleos motores correspondientes a los nervios craneales van a terminar principalmente en neuronas del circuito local, que acuérdense que son las motoneuronas superiores más que en las motoneuronas inferiores del tronco del encéfalo. Entonces, hay una excepción en esta regla y es que las aferencias corticovulvares que gobiernan sobre todo el rostro
en la parte inferior y la lengua, y la mayor parte de estas aferencias pues van a ir hacia los núcleos motores del tronco del encéfalo que terminan a ambos lados. Entonces, por eso cuando hablamos de parálisis faciales, vemos que hay unas que van a terminar en un nivel específico del cerebro y otras que sí van a llegar a la corteza, como podemos ver acá. Entonces ahí ustedes van a saber si la afección es de motoneurona superior o de motoneurona inferior, dependiendo del tracto que se esté comprometiendo. Aquí en estas líneas vemos, por ejemplo, si el nivel de la lesión fuera, pues acá donde está resaltado, qué situación tendríamos. Entonces, claramente, si está en la corteza, acuérdense que ahí es donde residen las motoneuronas superiores, es decir, vamos a tener, por ejemplo, afección de la parte inferior de la cara. Mientras que si tuviéramos afección de ambas motoneuronas, tanto superior como inferior, tendríamos pues lo que es una parálisis completa de la cara completa, desde la parte superior hasta la parte inferior. Y a este nivel sería lo mismo. Entonces, por eso es importante saber cómo hasta qué nivel va cada motoneurona para yo ver, pues digamos, qué síndrome de motoneurona estoy evidenciando. Ahora, apliquemos lo aprendido. Entonces dijimos que pues habían unas características específicas de cada una de las motoneuronas. De estas imágenes, ¿cuáles creen que es una afección de motoneurona superior y cuáles son de motoneurona inferior? La superior es la de Babinski. Ujú. Sí, muy bien. ¿Qué otra? Babinsky. ¿Qué La otra? hiperreflexia La hiperreflexia, muy bien. y la espasticidad también. Súper bien. Entonces, motoneurona superior, parálisis espástica, la hiperreflexia y Babinski. Y pues las otras pues serán motoneurona inferior. Entonces, acá nosotros les dejamos este cuadro que les resume básicamente qué caracteriza cada síndrome. Y pues bueno, ustedes también dirán como, bueno, ¿y por qué están hablando de esto como de forma tan insistente? Y es que resulta que, pues como todo en la vida, todo se puede dañar y esto pues no es una excepción. Encontramos ni lesiones a nivel de motoneurona superior e inferior que nos dan unas características clínicas súper específicas que fue el ejercicio que hicimos, por ejemplo, ahorita, y que hemos ido conociendo a lo largo del semestre. Pero como esto no está de más, pues repetir y repetir para que logremos aprenderlo, les dejamos también este cuadrito que les resume de forma práctica las lesiones que se dan a nivel de motoneurona superior y motoneurona inferior. ¿Y por qué pasa eso? Porque las lesiones, por ejemplo, de motoneurona inferior pueden estar localizadas en las células del cordón gris anterior de la médula o en el menisco o en la vía, digámoslo así. Acuérdense que cuando hablamos de sustancia gris hablamos de somas y cuando hablamos de ventral pues ya sabemos que es motor, que puede ser en la médula espinal o puede ser en el tronco encefálico, que acuérdense que ahí es donde están las motoneuronas inferiores o sus axones propiamente, que van a constituir pues esas raíces de los nervios espinales o craneales también. Y la pérdida, por ejemplo, de los reflejos se va a dar por esa interrupción de la rama eferente de los arcos reflejos que vimos al inicio, cuando les explicaba lo del arco reflejo, y a su vez, pues el tono muscular que va a depender en cierta parte de este arco reflejo que conecta los usos musculares con la motoneurona inferior, todo ello, la afección y la interrupción de todo esto es lo que nos va a llevar a una atrofia por denervación y desuso, que también se puede explicar eh, en las fasciculaciones, por ejemplo, que surgen como respuesta a los cambios en la excitabilidad por esa misma denervación y se genera una actividad anormal. Algunas enfermedades características de motoneurona inferior se da, por ejemplo, la atrofia muscular espinal, la AME, o la enfermedad de Werting-Hoffmann. La poliomielitis también es súper característica de esta
de este síndrome, y hay otras, pero pues si desean como profundizar un poquito más, si quieren les puedo pasar un resumen de eso. Puedes repetir la última parte, porfa, Juli, porque sea la pérdida de reflejos. Sí. Entonces, acuérdense cuando veíamos lo del arco reflejo, que yo les decía, ante un estímulo doloroso, nociceptivo o propioceptivo, mi cerebro rápidamente va a generar una respuesta motora que va a ser, pues, por ejemplo, de retirada. Esa respuesta de retirada va a estar dada por la motoneurona inferior, principalmente porque es la que me va a generar la contracción muscular para retirar el brazo. Cuando yo tengo un síndrome de motoneurona inferior que me interrumpe como tal, eh, pues todo este proceso y digamos hay un daño en los axones o hay algún tipo de lesión que me generó el axón de la motoneurona inferior, voy a tener entonces atrofia, debilidad, voy a perder pues esta posibilidad, digamos, este control espinal como tal del arco reflejo y el tono muscular, pues que también depende en cierta parte de todo este sistema que conecta lo que te decía, el uso muscular con la motoneurona inferior, pues me va a generar la atrofia por denervación, atrofia porque el músculo ya no, pues ya no va a tener quien lo comande, quien le diga qué hacer, no va a poder contraerse y por eso pues va a ser consecuencia de de la denervación y además pues del desuso, que me explica lo que les decía de las fasciculaciones. Las fasciculaciones, eso, bueno, omitarlo a explicar mejor, pero para el contexto son como contracciones involuntarias, como si cada fibra muscular, cada músculo se contrayera solo, o sea, por su propia cuenta. Porque, de nuevo, imagínense lo de el barco y el comandante y los tripulantes. En este caso, yo no tengo tripulantes, yo no tengo quien le diga a los músculos qué tienen que hacer, sino está el comandante ahí solo, pues como que enviando señales, pero pues nadie las recibe. Entonces lo que va a pasar es que los músculos, pues por su propia cuenta, empiezan a contraerse en cualquier momento de forma no rítmica y por eso es que se producen estas fasciculaciones porque pues no hay esa inervación de la motoneurona inferior que los pueda controlar y me genera una actividad anormal. Dale mapa. Listo. Por otro lado, entonces el síndrome de motoneurona o las lesiones de la motoneurona superior se localizan ya, acuérdense, corteza cerebral, cápsula interna, pedúnculos cerebrales, tronco encefálico o médula espinal. Hasta ahí me llegó la motoneurona superior. Es probable, por ejemplo, que la espasticidad sea consecuencia de eliminación de las influencias que me inhiben em, y que esas influencias inhibitorias que ejerce la corteza sobre los centros posturales de los núcleos vestibulares y la formación reticular que veíamos en la tutoría de tallo, por ejemplo, y me genera pues un daño a nivel central que es la presentación clínica finalmente del síndrome de motoneurona superior. Algunas enfermedades que son características de este síndrome es, por ejemplo, una muy conocida, la esclerosis lateral primaria, la ELA, y enfermedades ya que comprometan las dos motoneuronas al tiempo, puede ser, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica. Pero hablando un poco de la ELA, que es tan conocida, pues acuérdense que tenemos dos, es la esclerosis lateral primaria juvenil, que se relaciona con unas mutaciones como tal de el gen ALS2 y la esclerosis lateral primaria, que es en adultos, y en donde pues no conocemos la causa, es desconocida. Esta enfermedad se caracteriza porque hay un mal funcionamiento de los tractos corticoespinales descendentes y por lo tanto es predominante la degeneración de células piramidales, es decir, motoneurona superior. Eh, ya, sí, listo. Entonces, como tengo degeneración de motoneurona superior, estas personas tardan muchos años en progresar, en presentar la clínica y todo, pero cuando ya tenemos clínica, entonces ellos empiezan a presentar rigidez, debilidad, espasmos musculares, que es la espasticidad, sobre todo, o de predominio en las piernas, a menudo comienza en una sola pierna y conforme avanza la enfermedad, entonces empieza a afectar el tronco, luego los brazos, las manos, o sea, si se dan cuenta va de abajo hacia arriba hasta llegar
pues a lo que es cuello y cabeza, que ya es como un poco más grave, que ocasiona, por ejemplo, disfagia. Disfagia es que no, la persona no puede, digamos, tragar, no puede pasar comida. También se presenta bradicinesia, ronquera, afasias, incluso babeo, y a medida que los músculos faciales se empiezan a debilitar y se empiezan a debilitar, en las últimas etapas, pues, de la enfermedad ya hay dificultad incluso para respirar de toda esta afección muscular que hay y del compromiso pues ya tan avanzado que hay de la motoneurona superior, que pues generalmente fallecen es por eso. Pero súper característico eso, que es progresivo y que inicia generalmente pues de miembro inferior hacia lo más cefálico. Y la esclerosis lateral amiotrófica, que les decía que acuérdense que esa afecta las dos, motoneurona superior y motoneurona inferior. Listo. Hablando un poco ahora, ya entrando en materia, vamos a hacer una integración entonces de los conocimientos que hemos adquirido pues a lo largo del semestre y como primera instancia, si quisiéramos que tuvieran súper presente la vía piramidal. Sin embargo, pues no deben olvidar también la extrapiramidal, ya que esta es súper importante para la regulación de todos los movimientos que realizamos. Entonces, para empezar, pues los ganglios basales, que son los que están aquí resaltados en colorcitos, están conformados por el caudado, el putamen y el globo pálido. Pero también, pues vamos a tener la sustancia nigra y el núcleo subtalámico, que es súper importante, que es este verde que está acá. Todos esos va a hacer que nos movamos y hagamos cosas bien chéveres. Pero, ¿cómo funciona? Pues estos van a influir en el movimiento a través de la regulación de la actividad de las neuronas motoras superiores y que van a hacer, digamos, hagan de cuenta un circuito, pero en este caso el circuito es pues nuestro cerebro, una pista ahí. Entonces, los ganglios van a recibir las aferencias y van a tener conexiones también entre ellos que mandan eferencias para que el movimiento se pueda realizar. Eso es en la vía córtico-espinal, para que pues además sea lo más preciso posible. Entonces, ¿se acuerdan de la cápsula interna? Pues por allí es donde van a pasar casi todas las fibras nerviosas que se conectan y de ahí van a descender. Ellos van a descender, acuérdense que hasta cierto nivel de la médula, hasta que hagan su conexión con la motoneurona inferior, que se proyecta a través de las raíces nerviosas, que finalmente pues son las que van a formar los plexos, como el plexo braquial, todos los plexos que han escuchado, y de allí sale la unión neurona-músculo que les explicaba, de esa conexión que hay, y magia, tenemos movimiento. Entonces, bueno, aquí les había dejado esto pues por si quieren revisar, hacer como el ejercicio después de estudiar las partes de los ganglios y eso. Pero, entonces, como ya vimos el abrebocas, pues para empezar a hablar de los circuitos de los ganglios, queremos comentarles acerca de lo que es la sustancia nigra, que es muy importante y que además se va a dividir en dos secciones. Entonces, tenemos la pars compacta y la parte reticulada. Cada una de ellas tiene sus propias funciones y va a conectar pues, el mesencéfalo con distintas regiones del sistema nervioso. La pars o porción compacta, como quieran decirle, sirve principalmente como una salida para el circuito de los ganglios basales, suministrando al neoestriado con dopamina de las neuronas D1 y D2. Ellas van a ser específicas dentro de las fibras nigroestriadas. Sin embargo, la porción reticular, que también es importante, me va a servir principalmente como entrada y va a transmitir señales desde los ganglios hacia el tálamo. Importante tener en cuenta que la sustancia nigra en la pars compacta libera dopamina al receptor D1, haciendo una señal excitatoria, y por el contrario, si libera al receptor D2, entonces va a tener un efecto inhibitorio. También tiene otras sustancias, otras funciones, perdón, como lo es la recompensa, que me va a provocar sensaciones placenteras, de forma que nos ayuda a predecir qué conductas me van a conllevar a mí un esfuerzo. En ese sentido, gracias a la sustancia nigra, se lleva a cabo pues una integración entre estímulos y reacciones, haciendo que ciertos datos del ambiente, del exterior,
hagan más posible que se repita un patrón de comportamiento. Los efectos de la dopamina y del sistema cerebral de recompensa en este caso explican en parte la motivación para buscar, por ejemplo, refuerzos, el placer sexual o el desarrollo también de adicciones, que es muy importante. Dicho, digamos, en otras palabras, afecta tanto el uso adaptativo del aprendizaje como a su degeneración, por culpa, en el ejemplo que les daba, de las adicciones. Tenemos también motricidad fina, como nos ayuda a regular el movimiento mediante la liberación de dopamina al neoestriado, pues nos va a ayudar a controlar e iniciar movimientos finos. En el sueño también es muy importante. Las neuronas dopaminérgicas de la pars compacta de la sustancia negra son fundamentales para regular lo que es el sueño vigilio y su papel es especialmente importante en el sueño REM y en el aprendizaje porque tiene una función facilitadora de aprendizaje. Esta sustancia negra también se va a relacionar, pues ya sabemos, con la dopamina y sus efectos reforzantes, que en concreto las neuronas dopaminérgicas, la evidencia dice que parecen dispararse en mayor medida ante la aparición de estímulos nuevos o sorpresivos. Y por eso es que el aprendizaje es potenciado a través de su función. Entonces, por ejemplo, cuando empezaron a IAS nervioso y en su primer día tuvieron 5 clases de neuroanatomía y no entendían nada, pero estoy segura que con la presentación, por ejemplo, del doctor Alejandro Velázquez, que siempre es como con colorcitos y señalando el cerebro, cuando iban a repasar se acordaban un poquito, como que, ay, más o menos. Listo. Entonces ahora, hablando de los circuitos de los ganglios basales, que ya dijimos que había un sistema de retroalimentación, ya definimos la función de la dopamina, en donde se produce y la importancia, vamos a tener 3 vías principalmente. La primera, que es la vía directa. La vía directa o circuito directo me genera movimiento, en resumen. Entonces, tenemos entonces que cuando queremos hacer un movimiento, se va a dar una liberación glutamatérgica o de glutamato por parte de la corteza, que ya sabemos que el glutamato pues es excitatorio. Ese glutamato va a llegar, va a llegar al cuerpo estriado. Acuérdense que el cuerpo estriado está conformado por putamen y caudado y lo que va a pasar es que yo excito o activo el cuerpo estriado. El cuerpo estriado va a liberar GABA hacia el globo pálido interno. El globo pálido interno, acuérdense que está liberando esporádicamente GABA que nos inhibe el tálamo. Pero como yo cancelo esta señal GABAérgica desde el estriado, entonces pues no va a poder liberar GABA y por lo tanto no inhibe el tálamo. Si yo tengo el tálamo activo, el tálamo puede enviar otra señal de glutamato o excitatoria a la corteza que me va a dar como resultado pues la acción que yo quiera hacer o movimiento en general. Por eso es que el circuito directo genera movimiento. ¿Listo? Eso es importante que se lo sepan. Entonces, en resumen, otra vez, corteza libera glutamato hacia el cuerpo estriado libera GABA que inhibe el globo pálido interno, tenemos paso libre del tálamo, entonces el tálamo está activo y da una señal excitatoria a la corteza que me genera movimiento. Ahora, el circuito indirecto, por el contrario, entonces va a inhibir el movimiento. ¿Y cómo lo hace? Entonces, cuando llega una señal excitatoria por parte de la corteza, siempre inicia así, la corteza siempre da señales de glutamato. Entonces, señal excitatoria al cuerpo, al globo pálido externo. Cuando llega la señal excitatoria por parte de la corteza, entonces se da una señal inhibitoria del estriado al globo pálido externo, ya no al globo pálido interno, entonces como lo tenemos activo, sí puede inhibir al tálamo. Y el tálamo está inhibido, entonces no puede devolver esa señal que veíamos en el circuito directo y por lo tanto pues no tenemos movimiento, no se genera el movimiento. Entonces, resumen, corteza libera glutamato al cuerpo estriado, el estriado libera GABA al globo pálido externo, el globo pálido interno queda activo e inhibe al tálamo y por lo tanto no se genera movimiento porque no puedo dar la señal excitatoria a la corteza. El circuito hiperdirecto entonces
está actuando directamente a través del núcleo subtalámico. Aquí ya tenemos la participación de este núcleo, que además va a hacer que no tengamos que pasar por el estriado y por lo tanto que la señal excitatoria de la corteza llegue directamente al núcleo subtalámico. Este núcleo subtalámico activa al globo pálido interno. El globo pálido interno pues inhibe al tálamo y el tálamo hace que no pueda generar movimiento. ¿Cuál es la importancia de este circuito hiperdirecto? Es que básicamente va a ser como el filtro del movimiento. Entonces, él va a ser encargado de la regulación de la inhibición de patrones motores innecesarios o molestos para el inicio del movimiento. Nos va a corregir aquello que nos va a hacer que el movimiento sea un poco más fino. Y listo. Entonces ahora sí podemos hablar de algunas generalidades del Parkinson, que sabemos que pues la enfermedad de Parkinson es el tipo de parkinsonismo más frecuente. Cerca de 10 millones de personas del mundo la padecen, afecta al 1% de la población que es mayor de 60 años y más o menos del 4 al 5% mayores de 85. Hay una prevalencia entonces global pues bastante alta. El origen del proceso de degeneración que sufren las neuronas dopaminérgicas podría estar en la disfunción mitocondrial, agregación de alfa-sinucleína y alteración como tal de la autofagia, también es del retículo endoplasmático, entre otras cosas. Entonces, cuando se degeneran estas neuronas de una zona de los ganglios basales y se disminuye la producción de dopamina, disculpen, es que ando un poquito enferma. Entonces, cuando las neuronas de una zona de los ganglios basales se degeneran, disminuye la producción de dopamina y además el número de conexiones entre las neuronas de los ganglios basales disminuye. Vamos a tener como consecuencia pues que los ganglios basales ya no tienen esta acción que veíamos de controlar los movimientos musculares como lo hace normalmente y eso me va a provocar entonces pues el temblor, los movimientos lentos que es la bradicinesia, la tendencia a moverse menos que es la hipocinesia, problemas posturales que van a estar asociados a la marcha y cierta pérdida de coordinación. Vamos a tener entonces una subclasificación que es en los movimientos hiperkinéticos e hipokinéticos, que no voy a profundizar tanto aquí, porque eso lo van a ver con el doctor Omar. Y esta imagen que me parece súper chévere para que vean que el Parkinson pues es una enfermedad multifactorial, como que puede desencadenarse por estilos de vida, por factores externos, el envejecimiento, factores desconocidos también, factores genéticos, que era lo que les mencionaba, el daño mitocondrial y demás, que está asociado a la presentación de estos síntomas y la degeneración de estas neuronas encargadas de controlarnos el movimiento. La evolución generalmente se da desde el tallo hasta la corteza y por eso es que ustedes
seguramente de lo que habrán leído y de lo que vamos a revisar ahorita en los clínicos, estos pacientes empiezan a presentar primero síntomas no motores, es decir, por ejemplo, generalmente hay una afección grande del vago, del nervio vago. Es hipocinético porque al no haber dopamina, la vía directa disminuye y la indirecta aumenta. Eh, la vía directa disminuye. Sí, podría ser una afirmación correcta, pero acuérdate que cuando hablamos de vía indirecta es que no generamos movimiento, generalmente es hipocinético, es por esta degeneración de los axones de la motoneurona inferior que me pueden afectar el movimiento al no unirse a los receptores. Sí, puede ser, sí, María, está bien lo que dices, es un análisis correcto. Entonces, lo que les decía era que como hay una afección primaria del tallo y va desde lo más eh, distal, digámoslo así, en este caso, hacia lo más cefálico. Entonces, pues ellos empiezan a presentar estos síntomas no motores, como lo van a hacer, por ejemplo, trastornos del sueño, síntomas cognitivos, trastornos del ánimo, disfunción autonómica, que era más o menos lo que les decía del nervio vago, que es muy importante. Empiezan a presentar hiposmia, alteración en los sentidos, en la percepción también de todos estos estímulos, y el temblor, que es un síntoma pues motor muy característico de esta patología en específico. Vamos a tener distintos tipos de temblores, eso también lo van a ver mucho mejor con Omar, pero aquí era solamente para que recordaran el signo de la rueda dentada que les comenté cuando vimos síndrome epiléptico en los RAES clínicos, que les explicaba la diferencia entre rigidez y espasticidad y la relación con la marcha, que pues de hecho hay un tipo de marcha que es la parkinsoniana, que es muy característica pues claramente de estos pacientes también. Aquí como para recapitular y que recordáramos pues que la afección en el control del movimiento y como tal la razón por la cual ellos presentan estas alteraciones es porque hay una afección de los ganglios basales que hace que todas estas motoneuronas y estas neuronas que están allí contenidas en el control y regulación del movimiento pues se vean afectadas. Recuerden también que hay una disminución en la liberación de dopamina que finalmente es la que me activa también estas vías, ¿no? Y la relación con el caso, pues que acá les dejé más o menos como los ítems importantes, la edad resaltada y la ocupación de la persona. Recuerden que es una enfermedad multifactorial. Esta persona, paciente, don Mario, estaba pues todo el tiempo expuesto a baterías de carros, que generalmente pues es un material tóxico para el sistema en una edad bastante avanzada y presentaba pues comportamientos como los que está aquí, que están relacionados tanto con los síntomas motores como no motores de Parkinson. Y listo. No sé si tienen alguna pregunta. Eso sería todo pues por biomédicas. Súper, Juli. Bueno, continúe la fiesta. Bueno, doctores, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Entonces, pues vamos a iniciar con todo el tema de los RAEs clínicos. No sé si antes, pues, exacto, tuvieran una pregunta para Juli. Si no, pues iniciemos de una para no demorarlos mucho. Bueno, entonces, lo dicho, acá vamos a iniciar con todo el tema de los RAEs clínicos. Entonces, pues vamos a hablar de lo siguiente. ¿Cómo vamos a evaluar el sistema motor? Vamos a explicar las manifestaciones no motoras, que como le explicaba Julia, es algo supremamente importante y sobre todo en estadios iniciales del Parkinson. Es decir, los trastornos del movimiento no son solamente pues trastornos motores, sino que van un poco mucho más allá. Después vamos a hablar de ayudas diagnósticas y vamos a terminar con la farmacología. Entonces, sin más, vamos a iniciar con la evaluación del sistema motor. Entonces, Juli les hablaba de motoneurona superior, motoneurona inferior, pero como que siempre estaba esa palabra como moto, ¿no? Como de motor, como de fuerza, bueno. Y pues es justamente lo que vamos a evaluar. Y cuando vayamos a evaluar este sistema,
como ya se habrán dado cuenta, sobre todo en la carne infantil, imagino, se dieron cuenta de que hay distintas como cosas que hay que evaluar. Como que es un poquito interesante. Es decir, vengan, activo el láser por acá. Es decir, por un lado, pues tenemos el tema de la apariencia, la fuerza, el tono y los reflejos. Es lo que principalmente nosotros evaluamos. ¿Ok? La fuerza, digamos, es lo más característico. Pero entonces, iniciando descriptivamente por la apariencia es literal cómo se ve. Entonces ahí vamos a analizar distintos tipos de alteraciones, como podría ser la atrofia, la hipertrofia y las fasciculaciones, que ya hablaremos de ello. Pero básicamente es cómo se ve el músculo o lo que podemos ver simplemente, o sea, observando al paciente y nos damos cuenta de una X o Y alteración. La fuerza, que es ese máximo esfuerzo que el paciente puede hacer en un músculo o en un grupo de músculos, y el tono, que es como un concepto como un poquito que a veces uno lo siente como abstracto, pero ya lo vamos a hablar, que en términos de definición significa que es la resistencia pasiva individual de un músculo, ¿ok? Los reflejos realmente definidos como reflejos tendinosos, osteotendinosos, son reacciones monosimpáticas, es decir, de una sola neurona. Entonces, vamos a ir desmenuzando estos términos. Entonces, cuando vamos a evaluar la apariencia, lo primerito que nosotros tenemos que ver es literal ver al paciente. Y se los repito, aunque sea redundante. Lo que tenemos que hacer es verlo. Y en la apariencia hay un montón de trastornos. Acá les traje un montón, un montón, un montón, un montón, un montón, un montón, un montón. Pero antes de iniciar con todos los que los traje, quería iniciar por digamos, como lo que uno como médico en general ve más fácilmente. Y es si hay una atrofia o una hipertrofia, aunque la atrofia es un poco peor. Entonces, cuando nosotros queremos revisar la atrofia muscular, queremos ver básicamente cómo está esa masa. Normalmente los músculos no se dividen, pero sí aumentan o disminuyen de tamaño. Y eso es demasiado importante, pues digamos, para todos los pacientes que hayan sufrido un trauma importante muscular. ¿Ok? Cuando hablamos de neuro y lo relacionamos con neuro, normalmente cuando nosotros tenemos una alteración en las neuronas que estimulan estos músculos, el problema es que si estas neuronas no están estimulando los músculos, pues los músculos, ok, no hay nadie que los esté poniendo a trabajar, entonces su tamaño va a disminuir, algo que se le conoce como atrofia. O, por ejemplo, cuando estamos juiciosos en el gimnasio, por allá, haciendo un montón de ejercicio, creatina, que yo no sé qué, pues va a aumentar esa masa muscular y a eso le conocemos como hipertrofia. Entonces, lo más importante de este apartado de apariencia en el tanto altrofismo es la atrofia y la hipertrofia. Y después de todo ello, nosotros podemos ver solamente, digamos con los ojos, una gran variedad de distintas alteraciones. Por ejemplo, el mioclonus. El mioclonus es un cambio súbito e involuntario de músculos. La cosa con los trastornos motores es que todos suenan a lo mismo, pero lo importante para saberlos diferenciar es cuándo se suelen dar. Al menos, por ejemplo, en el mioclonus suele darse, sobre todo cuando estamos durmiendo. No sé si les ha pasado que están durmiendo y como que, uy, lanzan por allá como una patadita. Bueno, eso es un mioclonus. Es ese cambio súbito e involuntario de un grupo de músculos a otros y pues tiene una actividad sobre todo excitatoria. ¿Listo? Las causas, pues, hay de todos los sabores y colores también. Puede deberse a anormalidades metabólicas, a hipoxia, a síndromes metabólicos, a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es una enfermedad por priones. Entonces, causas hay, pero lo importante con el mioclonus, sobre todo, es saber entonces, en general, cuándo sea. Sobre todo eso, cuando los pacientes están, digamos, durmiendo, incluso sé que varios de nosotros nos ha pasado que estamos durmiendo y lanzamos como esa patadita. A eso se refiere el mioclonus. Ahora, la asterixis. La asterixis es, digamos, un trastorno bastante interesante que lo van a ver sobre todo en otros AIAS, en el AIAS de gastro y también en el AIAS de renal, porque se debe sobre todo a unas alteraciones, digamos, hepáticas o renales, principalmente hepáticas. Y básicamente es por la acumulación de tóxicos, como puede ser la encefalopatía hepática o la encefalopatía urémica. También la hipercapnia, que es cuando hay una gran acumulación de dióxido de carbono y se define básicamente como una pérdida súbita del tono muscular durante una contracción. Entonces, lo mismo, ¿cómo diferenciar que esto sea una asterixis? Por el contexto clínico del paciente, es decir, viene un paciente con un cuadro hepático, ¿cierto? Digamos que estamos pasando revista de medicina interna y nos están diciendo que tiene una cirrosis hepática y vemos como que hace un movimiento, este movimiento que ven acá,
aunque es un poco confuso, pero más o menos tiene un movimiento curioso ahí en las manos. Entonces vamos a relacionar la causa. La causa probablemente pues sea por el cuadro que es hepático. Entonces pues ahí vamos a decir, ok, es una asterixis. Esta se da sobre todo por una acumulación de amonio. ¿Ok? Entonces vamos mioclonus, vamos asterixis. Listo. La acaticia es uno bastante interesante porque, pues sí, acá están todos estos términos bastante técnicos, pero la acaticia es simplemente que los pacientes no se pueden quedar quietos. Y eso se da sobre todo por un RAM de los antagonistas dopamínicos. ¿Listo? Se suele describir como una sensación subjetiva de inquietud y se manifiesta en que la persona no se puede quedar quieta. Entonces, ese primito, esa primita que nunca se queda quieta, bueno, tal vez tenga caticia ahí, o para que lo recuerden un poco. Y lo más importante es que, sobre todo, la caticia realmente suele estar relacionada con, digamos, trastornos por reacciones medicamentosas. Entonces, por un lado, los dopamínicos, pero ahora que van a entrar a psiquiatría ya dentro de poco, también se dan los inhibidores selectivos de la serotonina, que son principalmente utilizados para el trastorno depresivo mayor. Entonces, acaticia que no se puede quedar quieto al paciente. Listo. Ahora, ya para ir como terminando este apartado en la apariencia, tenemos la atetosis y la corea. Entonces, por un lado, la atetosis es una serie de movimientos involuntarios, pero de escritura. El paciente tiene que estar escribiendo y son como involuntarios, no los puede controlar. Es a eso a lo que se refiere. Mientras que la corea son unos movimientos continuos y regulares de las extremidades y el tronco. ¿Qué es lo interesante de la corea? Que se va a dar sobre todo en la enfermedad de Huntington. ¿Ok? Entonces, las causas, por supuesto, la enfermedad de Huntington, la corea Sydenham, bueno, hay distintas alteraciones. Pero quería que recordaran que es bastante interesante la atetosis, pues que es esa, digamos, movimientos involuntarios de escritura. ¿Listo? Estos se suelen dar, digamos, sobre todo porque el estriado esté afectado. Recordamos que estaba por allá el estriado, el putamen, bueno, todo lo que nos estaba hablando Juli. Entonces, estas se van a asociar sobre todo a afecciones en el estriado. Listo. Acá lo que les traía de la atrofia y la hipertrofia. Listo. Ahora, la fuerza. La fuerza era esa máxima capacidad, digamos, como de contracción muscular. Y para ello tenemos esta famosa tablita que siempre, siempre nos la repiten, que estadifica la fuerza del paciente. Entonces, iniciando, normalmente la explican digamos, de mayor a menor, pero quiero iniciar esta vez de menor a mayor. Entonces, cero, básicamente, y los pacientes no pueden contraer ningún músculo. Y sobre todo, digamos, visualmente nosotros nos damos cuenta que no logra contraer, como que los pacientes están ahí tendidos en cama y realmente no se les ve ningún movimiento, por lo cual, pues, se les asigna un puntaje que es cero. El uno en este, digamos, los pacientes logran parpadear y como que logramos ver una contracción visible. A eso de contracción visible se refiere a que como tal no pueden lograr un movimiento, pero como que vemos que tal vez el músculo medio se tense. A eso se refiere. El 2 se refiere a que puede hacer movimientos. Entonces, por ejemplo, puede mover la mano. ¿Ok? Pero la diferencia con el 3 y el 4 es que no los puede hacer bajo distintas características. Entonces, si bien el 2, el paciente puede hacer movimiento, en el 3 no puede hacer el movimiento si hay presencia de gravedad. Entonces, si extiende el brazo, por ejemplo, y pues acá hay gravedad, ¿cierto? Entonces, pues se le va a caer. A eso se refiere. ¿Listo? Ya el 4 nos va a meter un ítem que es la resistencia moderada. Entonces, ustedes, cuando examinen a los pacientes y quieran verificar qué tanta fuerza tienen, van a ejercerles una resistencia. Como siempre les digo, no una resistencia lo suficientemente grande, la cual impidan al paciente que se pueda mover. No. Pero sí una resistencia, pues, como moderada, así como, ok, intenta pues, superar esta fuerza que te estoy poniendo acá. Y en el 4 vamos a ver que el paciente puede lograr un movimiento en contra de la gravedad, pero la resistencia está como un poquito disminuida, o sea, no logra superar nuestra resistencia que nosotros le ponemos. Y en el quinto es básicamente que todo está supremamente bien, puede lograr movimientos en contra de la gravedad y supera la resistencia de la examinadora. ¿Listo? Entonces, en las alteraciones de la fuerza, acá les va a sonar pues bastante conocido porque siempre como que se escucha este término como de cuadripléjico, hemipléjico. Bueno, esas son justamente las alteraciones de la fuerza. Entonces, primero, diferenciar que la aplejía es cuando el paciente no se logra mover, mientras que la paresia es una debilidad muscular, pero
se mueve hasta cierto punto. Las paredes son complejas de ver porque pues uno dice, ok, una se mueve y en la otra hay debilidad, pero en la práctica van a notar que los pacientes realmente suelen estar bastante débiles. Entonces como que uno se puede lograr confundir. Por eso la importancia de esta tablita, porque si logra hacer un movimiento por ahí, pues ya vamos a darnos cuenta de que es una paresia más no una plejía. Entonces, se los repito, plejía no se mueve, paresia debilidad, pero se mueve un poco. Y dependiendo de cuántos miembros estén afectados, pues le vamos a poner simplemente pues el nombre. Entonces, si solo es uno, una monoplejía, si es la mitad del cuerpo, hemi, que es hemi significa justamente ello, como por ejemplo hemisferio, hemicuerpo, la mitad, hemiplegia, si son solamente dos, diplejía, si son tres, triplejía, y si son cuatro, tetraplegia. Lo mismo aplica para paresia, por ejemplo, hemiparesia, como lo hablábamos en el caso de evento cerebrovascular, pues justamente lo mismo. Entonces, bueno, que se lleven esto, pero recordar que deben aprenderse esta tablita sobre todo para ello, para lograr diferenciar una plejía de una paresia, porque en la práctica suele ser un poquito complejo, la verdad. Entonces, ahora vamos a hablar de algo bastante interesante que son los reflejos. Nosotros ahí con el martillito, uno ya se siente ahí como doctor. Entonces, resulta y pasa que los reflejos, como les decía, realmente definidos como reflejos osteotendinosos, y ya lo van a ver, los reflejos tendinosos son estas reacciones monosinápticas. Monosinápticas se refiere a que se contactan con una neurona y ya está. Entonces, vamos a desmenuzar ese concepto. Acá ustedes ven un músculo, ¿cierto? Por acá está un tendón y por acá hay un uso muscular que es el cual va a sensar los cambios, digamos, en la longitud del músculo. Tenemos por allá un sensor y sale una neurona que lleva esa información hacia posterior. ¿Listo? Y se conecta con otra neurona que da una reacción. A eso se refiere monosináptica, porque realmente si ustedes ven, solo hay una sinapsis. Sé que están viendo que hay una tercera sinapsis por acá, pero pues realmente es que esta de hecho es una de las imágenes más completas que he encontrado los reflejos, pero al final voy a hablar de ello. Entonces lo que sucede es que cuando utilizamos nuestro martillo de reflejos y vamos, digamos, a impactar en cierta área, digamos, de inervación, pues el uso muscular, que es esto que están viendo acá, que es un aparato sensitivo, va a sensar justamente que hay un cambio en esas longitudes y va a enviar esa señal a la médula espinal. ¿Qué es lo interesante que tienen los reflejos? Que ustedes están viendo que los reflejos se quedan en la médula espinal. En ningún momento suben por allá al cerebro, a la corteza, y requieren, digamos, de una respuesta un poco más elaborada y compleja. No, estos, por eso se les llama reflejos, son inmediatos. Entonces, pues justamente esto es lo que ocurre. Acá la neurona lo sensa, ¿ok? Lo lleva hacia atrás. Este es el ganglio de la raíz dorsal. Recuerden que en el sistema nervioso periférico le llamamos ganglio al soma de la neurona. Eso es un ganglio. Y la neurona motora recibe esa información e inmediatamente pues activa el músculo. Sé que están viendo acá una tercera sinapsis, no le pongan mucha atención, pero se las voy a explicar. Acá les explican que esta neurona moradita es una interneurona inhibitoria. Y básicamente lo que está ocurriendo es que cuando se activa, digamos, el reflejo, se van a inhibir otros grupos musculares para que esos no se activen y solamente se active, pues, el deseado. ¿Ok? Pero pues no le presten mucha atención porque no se termina como complicando. Entonces, lo dicho, el reflejo simplemente una neurona llega y sensa ese cambio de longitud en el músculo y se envía inmediatamente una respuesta que no sale de la médula espinal. Está por acá en la médula espinal, pero no tiene que subir a la corteza cerebral en ningún momento. Entonces, acá les traigo un resumen de cuáles son los reflejos como más importantes. Entonces, tenemos por acá el tricipital, el bicipital, el brachiorradial, el patelar y el aquiliar. Iniciando por el tricipital, que lo ven justo acá, que sería esto por acá, en específico como acá, menos. Entonces, en ese vamos a evaluar ciertas raíces nerviosas. Entonces, les voy a hacer recorderes. Ustedes están viendo acá que nivel C5, nivel C6, nivel C7, nivel C8, L2. Bueno, recuerden que las vértebras van a salir distintos nervios. Y a eso se refiere que estamos evaluando un nivel espinal, porque al final, periféricamente, nosotros vamos a estar llenos de nervios, ¿no? Pues, es decir, si me tocan la mano, pues estoy teniendo unas sensaciones porque tengo nervios por allá. Y lo que pasa es que esos nervios que están llevando toda esa información y todo ello, pues tienen una raíz espinal o van hacia una vértebra en específico. Entonces, por ejemplo,
Recordemos que teníamos, por ejemplo, 12 vértebras torácicas, entonces habrán niveles espinales T1, T2, T3, T4 y así sucesivamente. Y así para todas las otras. Por ejemplo, la C, que es de cervical, la L lumbar y la S de sacra. Entonces, hablando del tricipital, vamos a evaluar las raíces nerviosas C7 y C8. En tanto al bicipital y el brachiorradial, la literatura describe principalmente que se evalúan C5 y C7. Entonces, un poco para aprendérselos, el bicipital es más o menos justo acá. El brachiorradial es por acá. Entonces, pues, como 5, 7 y 8. Entonces, de nuevo, 5, entonces 5, 7 y 8. Tricipital es el que cambia con un 8. Entonces, ahí bien. El más famoso es el patelar, que es justo acá, por allá, en la rodilla. Espero que Juli no me mate, porque, ajá, anatomía. Pero por allá la patela, entonces vamos a tener unas raíces nerviosas como los L2, L4, y es el más famoso, que de hecho era este de justo acá. Acá tenemos, se refiere a patelar porque realmente nosotros tenemos una estructura por acá, que es la patela, la van a ver bastante bien en cuarto, y pues a eso es a lo que está haciendo referencia en toda la anatomía de la rodilla. Listo. Ahora tenemos el aquiliano, que es este justo por acá, cerca a los tobillos o maléolos, pero por acá atrás, atrás del pie, para ser prácticos. Y va a evaluar las raíces nerviosas S1, S2. Entonces es bastante interesante digamos, este resumen de la examinación, que es la que normalmente hacemos de rutina, porque intentamos que evaluar casi como todos los niveles espinales. Lo único que nos quedan faltando son un poquito pues los torácicos, pero en general estos son como los más importantes y los más prominentes. Hay otros que son como el del flexor de los dedos, el aductor también y el posterotibial, pero pues los más importantes son estos. Y entonces, a la hora de evaluarlos, vamos a identificar algo que es, pues, si están aumentados, si están disminuidos, etcétera. Y esto lo hacemos por unas famosas cruces. Ustedes en el examen neurológico ponen reflejo, por ejemplo, bicipital, y le ponen 3 cruces, 4 cruces, una cruz, 2 cruces. Eso simplemente es cuando le ponemos un grado a ese reflejo y es qué tan fuerte es el reflejo. Entonces, cero es que no hay, entonces simplemente no se le pone una cruz o se le pone cero. Y cuando solo hay una cruz es que el reflejo está disminuido. Normal es el de 2 cruces. Y una respuesta agresiva, entonces, no sé si les haya pasado a ese compañero o compañera que llegaron, por ejemplo, le hicieron el reflejo patelar y, mejor dicho, pateó a la profesora, pues podríamos estar hablando de que tuvo 3 cruces. Y el clonus, que ya es este movimiento pues rítmico que lo veíamos en síndrome epiléptico y bueno, es bastante importante para otro tipo de alteraciones, como inclusive hasta en ginecología, lo verán después. Pues el clonus nos está hablando de que hay una alteración pues bastante importante que hay que tener en cuenta. Entonces en la historia clínica lo escribimos con cruces. ¿Listo? Ok, súper. No sé si tengan alguna duda hasta ahí. Si es así, vengan, revisar el chat. Ah, sí, por acá tenía pregunta. ¿Se puede decir que es un espasmo? ¿A qué te referías? ¿En qué parte de la tutoría te referías? Que no lo vi. Era en la microunidad. Bueno, lo que pasa con el espasmo muscular es que en el espasmo hay una rigidez bastante importante en el músculo. ¿Ok? Sí, eso es como la definición ahí de espasmo. ¿Ok? Bueno. Entonces, ahora hablando de un concepto que es un poquito como, a veces como complicado, que le dicen a uno, bueno, ¿qué es el tono? Y uno, El tono básicamente es como como una contracción y realmente una resistencia como pasiva que todos tenemos. Y la mejor forma de entenderlos, por ejemplo, cuando estamos sentados. Cuando estamos sentados realmente no estamos haciendo aparentemente ninguna contracción muscular pues importante, ¿no? Estamos sentados ahí tranquilitos, pero al estar sentados no estamos por allá como tirados, así. Y eso es una gran diferencia y es muy importante. Eso que nos los da el tono, el podernos sentar y ahí tomar apuntes o simplemente mirar al techo y estar sentados,
nos los da el tono. Es esa resistencia muscular pasiva que tenemos todos. Y como todo en medicina, puede estar disminuida o puede estar aumentada. Cuando hablamos de hipertonía es que está demasiado rígido. Se podría asimilar un poquito al espasmo, aunque los espasmos musculares tienen como otra fisiopatología para la persona ahorita que me estaba preguntando. La hipotonía es que está bastante flácido, entonces ahí la manera de correlacionarnos, por ejemplo, una persona cuando está desmayada, ¿cierto? Que es complicado que tenga hipotonía dependiendo de la causa, pero por ejemplo, cuando ustedes se echan a dormir y están allá durmiendo, felices de la vida y como que realmente no tienen mayor tono, están por allá durmiendo. Entonces hagan como esa asociación. Y la distonía es una contracción sostenida. Entonces ahí vemos que hay como una rigidez como continua bastante fuerte. Creo que esta sí se asemeja muchísimo más al espasmo, porque lo he dicho, el espasmo muscular es, digamos, un evento como transitorio en el cual hay una rigidez muscular bastante importante. Creo que en términos un poquito más como neurológicos lo describimos como distonía, que es esa contracción sostenida, ¿ok? Entonces el tono puede estar hipertónico, hipotónico y puede haber una distonía. La manera más fácil de evaluarlo, pues ver si, por ejemplo, el paciente está sentado y logra mantenerse sentado. Decimos que tiene un tono ahí. Bueno, ¿listo? Ahora, la cosa con el tono es que cuando se altera nos puede ayudar a, digamos, identificar dónde hay lesión. Entonces, esto, no sé, eh, de rigidez y espasticidad es sobre todo un signo clínico, porque cuando ustedes llegan y le dicen, bueno, evalúe el tono, listo, ¿qué es la rigidez? Cuando ustedes siempre que un neurólogo les va a definir la rigidez, como que siento yo como que realmente no la definen como tal, sino les hablan que la rigidez se da por un signo, ¿ok? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque lo que les decía, dependiendo del tipo de signo que tengamos, vamos a lograr encontrar una alteración anatómica específica. Entonces, cuando les hablan del tono, les van a decir, bueno, ¿hay presencia de rigidez o de espasticidad? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, acá tiene espasticidad, que era ese espasmo del que estábamos hablando. Entonces, ¿a qué se refiere? Rigidez se da cuando hay signo de la navaja. Cuando le estamos haciendo acá una, digamos, el examen al paciente, como que se le va la mano como una navaja. Le estamos poniendo cierta resistencia y ¡pum! Se va. A eso se refiere como el signo de la navaja y se refiere a lesiones piramidales, es decir, que la lesión está por allá en la corteza. La espasticidad es el famoso signo de la rueda dentada y son las lesiones extrapiramidales. Recuerden que extrapiramidal son todos estos los ganglios basales que están por acá. ¿Ok? Pues lo he dicho, el putamen, globo pálido interno, externo, estriado, bueno, todos ellos. Entonces la diferencia es el signo que se presenta. En la espasticidad, pues nosotros estamos ahí flexionando los dedos, si no mal recuerdo, y como que el paciente empieza a hacer una especie como de rueda dentada, como, literal así, como una tuerca. Entonces, esa va a ser la diferencia. ¿Qué es rigidez? La rigidez es cuando hay presencia del signo de la navaja y la espasticidad es cuando hay signo de la rueda dentada. ¿Ok? Eso es lo que las diferencia. Un signo como tal y dependiendo de ese signo vamos a tener ciertas estructuras anatómicas alteradas en rigidez, lesiones piramidales y espasticidad, lesiones extrapiramidales. Listo. Entonces, sobre el síndrome de motoneurona, repasando rápidamente lo que les digo, y acá les dejo esta imagen que es bastante buena. Entonces, ahí a ustedes llegan y les dicen, bueno, diferencieme ahí rápido un síndrome de motoneurona superior de uno inferior. Entonces, como les decía Juli, el síndrome de motoneurona superior es esa neurona por allá que está en la corteza y es como ese comandante, ¿ok? El síndrome de motoneurona inferior es básicamente el que recibe como esos inputs y finalmente contrae el músculo y cuando se altera una o la otra, pues van a haber distintas alteraciones. Entonces, cuando se altera la motoneurona que está por allá arriba, motoneurona, es decir, es una neurona que tiene una función motora, eso es lo que significa, vamos a encontrar que hay un aumento del tono, una espasticidad, justamente como lo hablábamos, y también un clonus. O también puede haber hiperreflexia o, signos o sintomatología piramidal. Entonces, ahí lo importante, sobre todo, es el aumento del tono y la hiperreflexia. ¿Por qué? Porque como acá nadie está comandando esta neurona, pues puede haber, digamos, una hiperreflexia y un aumento del tono. Esto es relativo, porque en la clínica realmente ustedes van a encontrar que los pacientes suelen tener una debilidad y en ambos síndromes los pacientes tienen una debilidad. Sin embargo, cuando nosotros hacemos como una evaluación clínica minuciosa,
¿Qué pasó? ¿Qué me dijiste por acá? Omar, es que yo tengo que ver rigidez, es la idea extrapiramidal. Entonces, ya lo revisamos, dame un segundo. Ya lo revisamos. Entonces, en síndrome motoneuronal superior, como no tenemos a ese comandantes, va a haber sobre todo un aumento del tono y la hiperreflexia, porque no está la motoneurona inferior. No va a tener, como digamos, un comandante, ¿sí me entienden? En cambio, cuando la motoneurona inferior es la que está afectada, todo está perdido. No va a haber tono porque no se va a contraer el músculo y no van a haber, va a haber casi una ausencia de reflejos o van a estar bastante disminuidos. También se asocia a la atrofia. La atrofia sobre todo porque, pues como no estamos estimulando el músculo, pues va a disminuir el tamaño. Ok. Me decían por acá que tenían una duda con rigidez y espasticidad. Espero que no la hayan embarrado, por favor, díganme acá. Ya lo verifico rápidamente. Les recomiendo ambos para absolutamente todo. Entonces, estábamos en el tono, si no mal recuerdo. Y yo puse por acá, rigidez. Sí, es al revés. Muy bien. Sí, rigidez rueda dentada, acá. Y espasticidad es el de la navaja. Es que soy solo un poco disléxico. Creo que lo han notado por mi forma de escribir, pero sí, es al revés. Entonces, pues rápidamente de nuevo, la rigidez se asocia a la rueda dentada, R, pues de rueda dentada. De hecho, así se pueden ayudar. Y la espasticidad se va a referir cuando, digamos, pues hay esta alteración del signo de la navaja. Listo. Ya. Pasando a manifestaciones no motoras, que creo que es, digamos, lo más importante. Entonces, vamos a iniciar. No sé si quedó alguna duda entonces en la parte anterior. O ya quedamos todo bien. Listo. Entonces, en la parte de los, digamos, de la sintomatología no motora, digamos que los trastornos motores se suelen originar sobre todo, pues, en el cerebro. Y al originarse, digamos, en el cerebro, pues el riesgo que tenemos es que no solamente estructuras relacionadas con lo motor se afecten, y es justamente lo que ocurre en todo este grupo de enfermedades. Entonces, por ejemplo, en el Parkinson, que es una enfermedad donde hay una depresión de las neuronas dopaminérgicas, de los ganglios basales, de la sustancia negra y todo ello, pues vamos a tener, digamos, varias características clínicas, no solamente pues ese temblor esencial, la bradykinesia, la rigidez, sino que hay distintas cosas que suelen suceder. Entonces, por un lado, sobre todo quiero hacer hincapié en, digamos, los trastornos, digamos, afectivos, como lo son la depresión o la apatía. Entonces resulta y pasa que la dopamina no solamente es para movernos, sino que cumple con una gran variedad de funciones. Pues por un lado motoras, por supuesto, pero realmente, por ejemplo, lo que les decía Juli sobre digamos, todo el desarrollo cognitivo tiene una función muy importante en la atención, en la hiperprosexia, hipoprosexia. Entonces la dopamina cumple un montón de funciones. Lo que pasa es que la dopamina tiene distintas vías, lo veremos después, y una de esas vías es la que se altera en el Parkinson. Sin embargo, el hecho de que esa vía, que justamente tiene como funciones sobre todo motoras, se afecte, no nos deja de lado otro tipo de alteración, como por ejemplo las alteraciones sobre todo afectivas, porque la dopamina está relacionada en todo el sistema límbico, en todo el sistema de recompensa, sino que también, por ejemplo, en síntomas autonómicos, es decir, el sistema nervioso autónomo. Entonces, todo el tema, pues, por ejemplo, lo que yo les decía, el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, catarsis intestinal. Bueno, todo eso se lo suele afectar en el Parkinson. Entonces, por un lado, los síntomas autonómicos, los más importantes, son la hipotensión ortoestática. La hipotensión ortoestática ocurre básicamente cuando nos paramos y sentimos que el mundo se nos va a caer. Es distinto a un vértigo porque en este nos sentimos que nos vamos a desmayar. En el vértigo sentimos que el mundo como que da vueltas y da vueltas, pero no sé si les ha pasado que a veces se levantan como que se levantaron muy, muy, muy rápido, ¿cierto? Y sienten como que inmediatamente se fueron a desmayar. Eso es a lo que se refiere hipotensión ortoestática. ¿Listo? Y es el síntoma autonómico más importante.
Listo. Otros a la función sexual disminuida y uno muy curioso que les va a ayudar como sobre todo a responder como preguntas como de exámenes, incluso como de residencia, es que no, aparte de todo esto hay alteraciones en el sistema olfatorio, como por ejemplo la anosmia, que era esa ausencia de esa capacidad del olfato, y la hiposmia, una disminución. Y por acá me dejan una preguntita. Al haber daño en las neuronas dopaminérgicas, habrá menos dopamina, ¿cierto? Yo tengo entendido que la dopamina actúa como inhibidor del músculo, entonces cuando no hay inhibición del músculo se presentan los temblores. Eso es lo que tengo entendido, sí está bien. Entonces, sí, la cosa es que y justamente aprovecho para hacer esa correlación. Lo que pasa con la dopamina es bien curioso, porque recuerden que sobre todo era el receptor. Entonces Juli les hablaba de unos receptores de uno, de dos, unos que iniciaban el movimiento, otros que inhibían el movimiento. Entonces el problema de afectar la dopamina es que afectamos los dos. Por eso el Parkinson, digamos que si bien es sobre todo un trastorno hipokinético, es decir, que hay una disminución del movimiento y digamos una rigidez, van a notar que los pacientes con Parkinson, y acá les dejo esta imagen, tienen, por ejemplo, también algo que es ese temblor esencial. Entonces, el problema de afectar la dopamina es que va a actuar en distintos receptores con unas funciones que son opuestas. En el caso del Parkinson, pues suele ser sobre todo más florida la parte hipokinética, ¿ok? Pero el problema es que afecto los dos. Ese es el real problema. Pero al menos en la parte clínica de Parkinson se tienen que llevar que hay sobre todo una rigidez muy importante, una inestabilidad postural y una incapacidad para iniciar movimientos. Pero justo con lo que tú me lo relacionas, efectivamente, los pacientes en reposo suelen tener ese temblor tan característico del Parkinson. Yo creo que uno antes de estudiar medicina no asociaba, a menos de que conociera a alguien o estuviera en contacto con estos pacientes, el Parkinson realmente como un trastorno hiperkinético, es decir, que los pacientes todo el momento se estaban moviendo, porque pues normalmente hay este estereotipo de que están moviendo constantemente las manos, pero lo que pasa en la clínica pues es realmente un poco más complejo y es justamente que no se puede mover, al menos iniciar los movimientos es más complejo, pero si están en reposo, por ejemplo, las manos están temblando continuamente, ¿ok? Entonces, llevarse por un lado esta parte de la sintomatología clínica, pero sobre todo estos síntomas autonómicos, los síntomas afectivos como la depresión, la apatía y otros como la hiposmia y la anosmia. Listo. Bien. Ahora, otra enfermedad muy importante es el Huntington. Esta es una enfermedad autosómica dominante y en ella pues vamos a tener, digamos, una variedad, digamos, de sintomatología y signos bastante importantes. Sin embargo, una alteración kinética, la más, digamos, característica es la corea de Huntington, que es básicamente se basa en, digamos, en un movimiento descontrolado de las extremidades, pero también del tronco, es decir, de ambos. Entonces las personas, a veces, algunas personas las describen como que bailando, porque pues por un lado están moviendo el tronco y también las extremidades. Entonces son unos movimientos totalmente complejos, como digamos, de diferenciar, pero tienen esa característica, se mueven las extremidades y el tronco. ¿Ok? Se da sobre todo por la mutación del gen Huntington por unas tripletas en el cromosoma 4 y lo que va de todo esto se traduce finalmente en que hay un daño en el estriado, este núcleo por acá, que debido a un sobreuso de los receptores NMDA, es decir, una neurotoxicidad que con el tiempo pues nos va degenerando el estriado y nos causa toda esta sintomatología. Entonces acá pues estamos viendo una resonancia magnética en T1 y lo que estamos viendo es que digamos el tamaño del estriado está disminuido y digamos que ahí en la imagen hacen justamente como unas márgenes del tamaño que tendría que tener. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? Que la parte motora no es la única que se afecta. Acá suele ser también un poco más compleja. Y es que al igual que en el Parkinson suelen tener estos pacientes depresión, apatía, sino que aquí también van a tener ansiedad y irritabilidad. Al igual se suele describir alucinaciones auditivas y también la demencia, que la demencia pues es digamos un trastorno un poco complejo porque tiene varios ítems, por ejemplo las alteraciones cognitivas, bueno, tiene bastantes más, pero la cosa es esa, que el Huntington, como ven, no solamente se queda en, digamos, en Corea, en la Corea, que es este movimiento, la hiperreflexia, sino que, como ven, los pacientes pueden cursar con una demencia o también con los trastornos afectivos. Entonces, pues eso hace que sea una enfermedad mucho más compleja. Acá les traigo la demencia por cuerpos de Levy. ¿Y por qué se las traigo? Porque en el Parkinson
cuando se hace una patología, es decir, se analiza digamos, la alteración histológica de los pacientes, se suelen denotar los cuerpos de Levy. Entonces, digamos que hay una enfermedad que tiene el mismo nombre, demencia por cuerpos de Levy, y son justamente estos cuerpos que, digamos, una acumulación de distintos desechos neuronales que no se pueden eliminar de la manera correcta y generan un daño neuronal en el caso de la sustancia nigra. Entonces, lo que pasa es que los pacientes con Parkinson pueden evolucionar a una demencia, ¿ok? Y esa demencia suele ser la demencia por cuerpos de Levy, que lleva el mismo nombre. Y también puede pasar al revés, lo cual es supremamente extraño, pero puede pasar que haya un paciente con demencia por cuerpos de Levy y pase a una enfermedad de Parkinson, ¿ok? La fisiopatología, pues es justamente la misma, es una degeneración de la sustancia negra y las características, pues son una alteración propia de las demencias. Las demencias se caracterizan por una alteración en la memoria, en el lenguaje, en el razonamiento y también en todo el tema visoespacial. ¿Listo? También la demencia por cuerpo televisivo se suele asociar a alucinaciones visuales. Ahora, la atrofia sistémica múltiple, definida como un síndrome en Parkinson Plus. Entonces, Julián les hablaba que, ok, que de todos los trastornos como parkinsonianos, es decir, que tienen ciertas características como esa rigidez, ese temblor, realmente hay un montón. Los más famosos, pues, es la enfermedad de Parkinson. Pero hay unos que son mucho más complejos, que son los síndromes parkinsonianos plus, como la atrofia sistémica múltiple o la atrofia multisistémica. Bueno, esta se caracteriza sobre todo, digamos, por una degeneración también de la sustancia negra, pero la característica clínica más importante es que hay una falla autonómica pura. Entonces, en un paciente que tenga toda la clínica de Parkinson, pero tenga una falla autonómica bastante importante, es decir, del ritmo cardíaco, de la frecuencia respiratoria, de todo el sistema gastrointestinal, pues debemos analizar de que tal vez sea una atrofia sistémica múltiple. ¿Por qué? Porque en la enfermedad de Parkinson lo que ocurría es que si bien había unas alteraciones autonómicas, sobre todo la hipotensión ortostática, es decir, cuando se paraba el paciente y sentía que se iba a desmayar, pues porque se había parado muy rápido, pues acá estamos hablando de que no, ya el sistema autónomo como que está en una crisis mucho mayor. La cosa es que la atrofia sistémica múltiple pues es de un diagnóstico un poco más complejo y se suele diagnosticar con el espectro, que ya lo vamos a hablar, que es una tomografía de emisión única de un positrón. Es un tipo de neuroimagen de la cual ya vamos a hablar. Entonces, justamente llegando a esta parte de ayudas diagnósticas en el Huntington, y para generar el RAE de ayudas diagnósticas, lo que ustedes se tienen que llevar es que la mayoría de los trastornos del movimiento no requieren de ayudas diagnósticas. Es decir, son en su mayoría diagnósticos clínicos. La enfermedad de Parkinson es un diagnóstico clínico en el cual se cumplen una serie de criterios y se diagnostica esa enfermedad, pero realmente no necesitamos las imágenes, a excepción de algunos casos como la atrofia sistémica múltiple. Entonces, lo que se tienen que llevar es que realmente las neuroimágenes nos pueden ayudar en casos en específicos y la mejor neuroimagen es la resonancia magnética. Con eso es más que suficiente. Y lo que vamos a hablar ahora, pues les va a ayudar en general. Pero lo más importante es que se lleven eso. Entonces, en el Huntington, lo que había era una atrofia del caudado y eso sí que se puede llegar a identificar. Entonces, pues acá estamos viendo esta resonancia magnética, lo que les decía, en un T1 y se puede apreciar una atrofia, es decir, una disminución del tamaño del caudado. Eso por parte de la enfermedad de Huntington. En la atrofia sistémica múltiple, entonces tiene un signo muy específico, que es el signo de cruz caliente. Entonces, cuando se está evaluando, creo, si no mal recuerdo, está entre un T2 o en un FLAIR, esta resonancia magnética, se va a ver este signo que ven acá, que es como una crucecita, y se le denomina cruz caliente. También va a haber una generación de la sustancia negra, solo que a diferencia del Parkinson, no había este signo de cruz caliente. Recuerden que la atrofia sistémica múltiple, pues hay sobre todo esta falla autonómica muchísimo más marcada que en la enfermedad de Parkinson. La cosa es que el signo de cruz caliente no solamente se da en esta enfermedad, sino también en la enfermedad por problemas, la de Creuss-Jakob. Entonces se comparte, no es totalmente patognomónica, pues de esta. La otra es la parálisis supranuclear progresiva y en esta les traigo este signo que es bastante curioso, que es el signo de Hummingbird, en el cual, pues, si lo ven por acá y si le tienen como bastante fe, cuando están evaluando, digamos, toda la parte del puente y pues
ustedes pueden ver que acá como con el mesencéfalo como que ocurrió algo curioso, ¿no? Como que pues no está, no está, como que hay un piquito literal. A eso es a lo que refiere. En la parálisis supranuclear progresiva, vamos a ver que el mesencéfalo está en general, como en casi en su mayoría afectado, y vemos es como que hay un piquito. Por eso en inglés le llaman como hummingbird, y más o menos hacen como la asociación pues a este pajarito, ¿no? Y es justamente pues lo que se ve, aunque acá sí también pueden apreciarlo, el lóbulo frontal está afectado, pero lo importante en la parálisis supranuclear progresiva es que notamos eso, que el mesencéfalo como que tiene forma, pues como un poquito de pájaro, realmente como que le sale un tallito por ahí, pero no está completamente mesencéfalo. Ahora, nuestros debutantes, estos nuevos exámenes que se los presento, sobre todo el PET y el SPECT. El PET es una tomografía por emisión de positrones y el espectro es una tomografía única de emisión de un positrón. ¿Y qué es un positrón? El positrón es la antipartícula del electrón. Bueno, realmente la utilidad que tienen estos exámenes es que sobre todo cuando utilizamos distintos tipos de contrastes podemos ver alteraciones bastante específicas, sobre todo evaluaciones metabólicas. Y acá en estas imágenes es justo lo que ustedes están viendo. Acá utilizaron distintos tipos digamos, de sustancias metabólicas, como el F18 fluorodopa, como que suelen utilizar distintos tipos de azúcares y ven y evalúan el tipo de metabolismo que se está realizando. Entonces, si ustedes ven PD significa enfermedad de Parkinson, abajo simplemente hay distintos tipos como de sustancias que utilizaron para evaluar el metabolismo y van a ver pues en este caso que pues están disminuidas en su gran mayoría. Y es justamente lo que ven acá. Entonces, por ejemplo, en el BMAT2, vemos acá que hay una disminución, entonces en esa función metabólica de la sustancia negra, lo mismo en este que es en el data spec y en el fluorodopa vemos también un patrón curioso. Se ve como ligeramente aumentado, sino lo que pasa es que no es que esté aumentado, sino que no está distribuido de una manera tan uniforme. Eso es realmente lo que está ocurriendo. Pero pues la imagen realmente para llevarse de acá yo diría que son estas dos que son como las más simples en las cuales efectivamente el metabolismo de todas estas neuronas está muchísimo más disminuido. ¿Listo? Bueno, no sé si ahí tengan una duda. Ya iniciamos ya con la última parte, que es todo lo de fármacos. ¿Alguna duda? Voy a revisar el chat. ¿Hasta ahí todo bien? Mm, sí. Ah, ok, listo. Entonces, los fármacos van a básicamente, lo que van a intentar es aumentar la cantidad de dopamina o simular su, digamos, su efecto. ¿Listo? De ahí todos estos fármacos de los cuales vamos a hablar rápidamente, pues es justamente lo que intentan hacer. El más famoso es la levodopa carbidopa, que por un lado se divide como en dos tipos de fármacos. La levodopa, pues de dopa, de dopamina, va a ser ese precursor de la dopamina. Y la carbidopa es la encargada de inhibir la dopa descarboxilasa. Y esto es curioso, ¿por qué? Porque el mecanismo de acción, acá lo ven, la levodopa es convertida en dopamina por la dopa carboxilasa y la carbidopa inhibe la dopa carboxilasa periféricamente. Entonces, ¿cómo así que yo le estoy dando un precursor de la dopamina, pero a la vez le estoy dando algo que pues está inhibiendo justo a esa enzima que me convierte a la levodopa en dopamina? Entonces, lo curioso que sucede acá es que la carbidopa realmente inhibe esa conversión de la dopamina, pero periféricamente, es decir, fuera del sistema nervioso central. ¿Para qué? Para que la mayor cantidad de levodopa sea convertida en dopamina, pero en el sistema nervioso central, no en otro lado. Por eso utilizamos levodopa, carbidopa, para que se convierta esa levodopa en dopamina, donde nosotros queremos que se logre, que es por allá en esa sustancia negra, pero en general en el sistema nervioso central, en el cerebro más específicamente. Entonces, es para ello que lo utilizamos. Los RAMs son sobre todo gastrointestinales, como la náusea, el vómito, la hipotensión ortostática, o también pueden haber alteraciones como la hipoquinesia. ¿Listo? Las indicaciones, pues sobre todo para la enfermedad de Parkinson, y algo muy importante que se tienen que llevar acá, es que este fármaco, sobre todo por los temas como gastrointestinales, como pueden ver que son los más como representativos, se suele administrar entre comillas para que los pacientes estomacalmente pues no les caiga tan pesado. Este es el fármaco en general más importante. Otros son los agonistas de dopamina. Agonista, pues, que simula esa opción como a favor de la dopamina.
Y ahí tenemos unos que se dividen entre ergot y non-ergot. Los ergot interactúan con otros receptores adicionalmente a los de la dopamina, los cuales los hace como mucho más inseguros. Y los non-ergot son más afines a la dopamina. Esa es la gran diferencia. Los non-ergot son como el ropinirole y el pramipexole. ¿Para qué los traigo acá? Porque los agonistas de dopamina se dan sobre todo en pacientes que son considerados jóvenes, es decir, menores de 65 años, aunque creo que la definición de pues ya adulto mayor en Colombia es de 60 años, pero que en Estados Unidos, si no estoy mal, es de 65 años. Entonces, en estos pacientes que aún no cumplen la edad de adulto mayor, no se les va a tender a dar levodopa, carbidopa, al menos como si hay disponibilidad, y vamos a tender a usar estos fármacos que básicamente actúan en las neuronas del estriado y pues realmente no son como tan agresivos o tan fuertes como la levodopa-carbidopa. Los RAMS también gastrointestinal, la hipotensión ortostática, pero lo importante es el síndrome de abstinencia, y es decir, cuando retiramos el fármaco, el paciente suele pasarla realmente bastante mal. ¿Por qué? Porque estos son agonistas de dopamina, simulan la función de la dopamina. Entonces, ese es el problema que tiene, que cuando se los retiramos pueden tener un síndrome de abstinencia. Los inhibidores de la catecol o miltransferasa es una enzima que en general degrada, pues, digamos, todo el tema de la dopamina y todo ello, pero pues, lo dicho, degrada. Y ahí tenemos los famosos como Capone, estos de la película, Entacapone, Tolcapone, bueno, Al Capone, los Al Capone. En general, Entacapone, Tolcapone. Y lo que hacen es inhibir la catecolamina transferasa y sobre todo disminuyen el metabolismo periférico, es decir, que aumentamos el metabolismo pero en el sistema nervioso central, es decir, el mismo principio, queremos que haya dopamina, pero sobre todo en el sistema nervioso central, no que no se nos vaya a otros sitios. Entonces los RAMs, al igual que todos los anteriores, son los gastrointestinales, sino que los inhibidores de la COMP son un poquito más agresivos y pueden tener, por ejemplo, la disquinesia o las alucinaciones. Y se indican sobre todo, digamos, distintivamente, al menos el entacapone, si hay pérdida del efecto de la levodopa carbidopa y el tolcapone para el Parkinson refractario. Entonces, como ustedes pueden ver, si se le está dando a un paciente con un Parkinson refractario uno de estos fármacos es porque es bastante potente y las reacciones medicamentosas también pueden ser bastante agresivas. ¿Ok? Otros fármacos que no suelen utilizarse mucho por lo mismo, porque sus reacciones adversas suelen ya llevarse a otro extremo, pues uno de ellos es los inhibidores de la MAO. La MAO es la monoaminoxidasa, y lo que hacen estos fármacos es que se degrade en menor cantidad la dopamina del cerebro. ¿Listo? Entonces busca eso, que la poca dopamina que tenemos, pues el paciente no la degrade. Al menos el sistema nervioso central del paciente no la degrade. Y esos son los inhibidores de la dopamina. ¿Cuál es el problema? Que sus reacciones medicamentosas son bastante como peligrosas. Entonces, pues en general, o las más simples, las reacciones adversas son como dolor de cabeza, disquinesia, estas alteraciones motoras, pero se empiezan a meter con cosas mucho más complejas, como por ejemplo los desórdenes psicológicos, y pueden en general llevar a otro tipo de alteraciones bastante complejas. La cosa es que, si bien como que no tiene como una gran lista de reacciones adversas, el problema es que estas sí que las lleva al límite. Entonces los inhibidores de la MAO son de muchísimo cuidado. Ellos son realmente una terapia alternativa a la levodopa en etapas tempranas de la enfermedad. Ahí suelen indicarse, suelen tener como un mejor riesgo-beneficio, pero van a ver que estos fármacos no sé, las personas no se les gusta meterse con ellos porque suelen ser bastante peligrosos. Lo que pasa es que se puede dar en combinación con la levodopa, eso lo hace bastante atractiva porque, pues, ok, por un lado la levodopa, como les decía, aumentaba, pues, la dopamina porque presentaba un precursor de la dopamina. Entonces, bien, también tenía por allá la carbidopa, levodopa carbidopa, la carbidopa que disminuía como si esta degradación de la dopamina periféricamente para que hubiera más en el sistema nervioso central, y pues ahora la MAO que ya no la va a degradar en el sistema nervioso central. Entonces es como una super terapia. El problema es que interactúen estos fármacos, como que se potencian estas reacciones adversas medicamentosas. Otros son los antagonistas de los canales del NMDA, y resulta que se ha encontrado que bloquear los canales del NMDA pues es bastante útil para el Parkinson. ¿Por qué? Realmente no se sabe. Se ha asociado digamos, restringir el uso de los canales NMDA, digamos, con una disminución de la atrofia del estriado. Entonces, pues son útiles, por ejemplo, también en la enfermedad de Huntington, pero en general el Parkinson el problema era en la sustancia negra.
no como tal por allá en el estriado como si lo es en el Huntington. Entonces realmente no hay como un consenso realmente qué es lo que esté sucediendo, pero antagonizar estos canales de NMDA, que recordemos que eran donde se unía el glutamato, pues suele tener un efecto también bueno para la enfermedad de Parkinson. Entonces, el más importante es la amantadina y sus reacciones adversas son bastante parecidas a las otras. En general, las gastrointestinales, náusea, vómito, la hipotensión ortostática, la ataxia y el líbido reticular es una alteración pues oftalmológica. Las indicaciones son sobre todo una terapia a corto plazo o en crisis asinéticas es la primera elección. Entonces, una crisis en la cual el paciente no se suele mover, pues vamos a utilizar este tipo de fármacos. Recuerden, la amantadina, antagonistas de los canales NMDA, entonces, pacientes que no se pueden mover, como que estén en crisis y realmente no se pueden mover, pues vamos a tender a utilizar estos fármacos. Finalmente, por acá, los anticolinérgicos. Entonces, lo mismo parecido a lo que le pasaba con el NMA, realmente no se sabe bien qué es lo que esté pasando, pero suele estar indicado esta vez en los temblores y rigidez, sobre todo, lo cual pues es como doble, ¿no? Porque en el Parkinson justamente esto es lo que ocurre. Hay pues toda esta rigidez, pero también hay como un cierto temblor esencial. Entonces tenemos distintos fármacos como la benztropina, viperidil, bueno, y las reacciones adversas, pues sobre todo, más que en reacciones adversas, que por supuesto lo tienen que ser anticolinérgicos, es un síndrome antimuscarínico, es que se deben evitar en pacientes mayores de 65 años. Es decir, los anticolinérgicos suelen usarse en pacientes pues menores de 65 años. Es sobre todo también su principal indicación. ¿Listo? El problema es que no va a mejorar la braquinesia. La braquinesia pues está disminución del movimiento como tal. Ahora, les traigo este beta bloqueador, el propanolol. Lo que pasa es que también los beta bloqueadores son bastante útiles, pero para un tipo en específico, digamos, de sintomatología de los pacientes, con una enfermedad de Parkinson. Entonces, hablábamos y justamente ahorita hablábamos de este temblor, el temblor esencial, es decir, ese temblor que los pacientes suelen tener en reposo. Y si ese temblor es bastante agresivo, bueno, hay justo un fármaco que lo van a ver sobre todo en cardiología, que son todos los beta bloqueadores que ayudan para el control de la tensión arterial o los pacientes post-infarto, pues uno de ellos es el propanolol, que es un beta bloqueador pues no selectivo, que va a bloquear un montón de receptores beta, los beta 1, beta 2, beta 3. ¿Cuál es el problema? Que si tienen un paciente asmático no le pueden dar este fármaco, porque si bien va a bloquear los receptores beta 1, que suele ser, digamos, su principal blanco farmacológico, en tanto a los beta 2, los beta 2 cuando se activan son los que dilatan, por ejemplo, el árbol bronquial. ¿Ok? Entonces, a eso se refieren aunque no son selectivos. Pero, si su paciente no es asmático y tiene un temblor esencial bastante agresivo, el propanolol es una muy, muy buena opción. Y básicamente, esto de acá que ven es el gran resumen de todo. Por acá tenemos la catecolamiltransferasa, la MAO-B, los receptores de dopamina, los de la acetilcolina, los bloqueadores del MDA. Este man les resume absolutamente todo. Y un poquito sobre los beta bloqueadores era justamente esto. Entonces, los beta bloqueadores, lo que pasa es que ellos suelen aumentar una cascada intracelular en la cual hay un aumento de calcio. Y como ustedes saben, el calcio es fundamental para la contracción muscular. Y cuando lo bloqueamos, pues sobre todo lo que va a ocurrir es que hay una disminución de esa contracción muscular. Entonces, sirve para el temblor esencial, pero sobre todo en cardiología sirve para disminuir la capacidad contráctil del corazón, para que lo tengan en cuenta. No tanto de los vasos, pero bueno, eso ya es complicado. Lo importante es ello, que el propanolol es sobre todo bueno para el temblor esencial y no se les olvide que tienen que tener mucho cuidado con los pacientes que sean asmáticos. Y pues eso sería todo. No sé si tengan alguna otra pregunta. Listo. Bueno, voy a arreglar ya mi error disléxico para que les quede la pregunta.